Bienvenidos a un nuevo episodio de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Hola rolleros, bienvenidos. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, estamos en un lugar muy soleado y con mucha tierra. Vamos a ¿Cómo hablarles era así? un poquito de Egipto y un lugar, bueno, un par de lugares que son enigmáticos y que, digámoslo así, que eran el lugar de los dioses en la tierra. O Así, sea, no tal vamos a cual. hablar del clásico Egipto. No, de hecho estas zonas que voy a estar hablando el día de hoy son un par de zonas que son como un poco olvidadas. Sí, hay visitantes y todo, pero están muy abandonadas, incluso hasta por arqueología y por el cuidado, pero están muy bien protegidas en cuestión de militares y policías. O sea, hay algo medio turbio por ahí, ¿no? Pero ya iremos develando este misterio el día de hoy. Bueno, el primer lugar del que vamos a hablar es Karnak y el templo de Luxor, con X, Luxor. Ok. El templo de Karnak y el templo de Luxor están contrarios uno del otro por el río Nilo. Recordemos que el río Nilo es pues la base de Egipto. Si no fuera por el río Nilo, pues no habría vida en Egipto. Civilización en Egipto. Y habrá que mencionar, ajá, si no, no habría ninguna de las civilizaciones, inclusive vida todavía aquí como la conocemos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar primero que nada del templo de Karnak. Probablemente uno de los templos que no se conozca tanto. De hecho, creo que es un nombre un poquito desconocido para muchos, que les guste, aunque les Sí, guste Egipto, a veces hay personas que no conocen lo que es Karnak y lo que es Luxor. yo. Y bueno, lo primero que tenemos es Karnak, que es en el árabe antiguo se le conocía como Al-Karnak, que significaba ciudad fortificada. Y bueno, esto se podría decir porque está prácticamente amurallada, ¿no? Como si fuera una fortificación, y se dice que los antiguos árabes cuando llegaron a este templo, vieron las murallas y pensaron que pues era una ciudad fortificada en cuestión de guerra, y nunca pensaron que era algo, pues un templo, pensaron Ok. que era algo como si fuera un arsenal o algo por el estilo, y pues nada que ver, ¿no? ¿Quiénes? Sí, perdón. Y los árabes, con los primeros árabes que Ok. llegaron a Egipto. Y bueno, en el antiguo Egipto no le llamaban Al-Karnak, le llamaban Ipet-Sut, que sería el lugar más venerado. Así se le conocía. Entonces, ya Ok. desde el puro nombre ya sabemos que estamos hablando de muchos dioses, mucha magia, mucho todo, ¿no? Y bueno, este pequeño lugar, que se le puede llamar Karnak o se le puede llamar Ipset-Sut, es el nombre de una pequeña población en Egipto, situada en la ribera oriental del río Nilo, frente al Luxor, que es una zona de la antigua Tebas, que alberga el complejo religioso más importante del antiguo Egipto. Hagan de cuenta que tanto Karnak como Luxor eran lo que hoy es el Vaticano, ¿no? O sea, era prácticamente un centro exclusivamente para Ceremonial. ceremonial, ajá, nada más, y para adoración. No Como que había, estamos hablando de muchos centros ceremoniales, ¿no? ajá, Últimamente. prácticamente sí, estamos como muy metidos en esta parte de los dioses, ¿no? Pero bueno, hablando propiamente de esto, forma parte del conjunto denominado como la antigua Tebas, con sus necrópolis que fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Es el conjunto de templos más grande en Egipto y durante siglos este lugar, Karnak, fue el más influyente como centro religioso. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón. ¿Saben quién es el dios Amón? Sí, bueno, yo sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el padre de todos los dioses, bueno, sí, de todos los dioses de Egipto, ¿no? Uh-huh. Y que antes estaba dividido por Amón y Ra era otro, ¿no? El dios del sol. Pero en este templo
digamos así, como que hicieron una fusión, tipo Dragon Ball, así de, ¿no? Y los fusionaron a hacer Amon-Ra, para hacerlo el dios de la creación. Es aquí donde nace esa unión, y antes vivían como un ente dividido. Uno era Amon y el otro era Ra. Y bueno, principalmente estaba dirigido al dios Amon, pero también se veneraban a otras divinidades. Y el complejo estaba dividido de la siguiente manera. Bueno, el recinto de Amon-Ra, que ya dijimos, Amon-Ra es el dios de la creación. El recinto de Montu, dios de la guerra. El recinto de Mut, diosa del cielo, diosa de Tebas y esposa de Amón. El templo de Honsu, que Honsu estaba asociado con la medicina, la protección a los enfermos, los nacimientos, etcétera, etcétera. Era como el dios de la salud, por así decirlo. El Es templo al que de hay que rezarle para que se vaya el COVID. Ajá, exactamente. El templo de Opet, que era la señora de la protección mágica. Y el templo de Ta, que se escribe P-T-A-H, que sería Ta. Ajá. Señor de la magia y maestro constructor. Obviamente, pues, como se hicieron un gran templo, pues tenían que venerar a el dios Ta, ¿no? Como de, oh, gran dios Ta, vi lo que acabamos de hacer gracias a ti, ¿no? Y bueno, prácticamente así es como se distribuía el templo en Karnak, ¿no? Ahora, la diferencia principal entre el templo de Amón en Karnak y otros tantos templos, según lo que nos dice Diodoro de Sicilia, perdón, Sicilia, leí mal, de Sicilia, No, bueno. afirmaba que es el templo más antiguo de Tebas y de la mayoría de los templos egipcios. Es el que mayor tiempo y esfuerzo llevó para su construcción y posteriores ampliaciones. Hay que decir que en este templo de Karnak, todos los faraones, conforme iban llegando, pues querían tener el favorcito De uno de de los los dioses. dioses. Ajá. Entonces se iban poniendo, pues ahora sí que cada quien iba poniendo una piedra o un monumento o algún templo o remodelaban el templo, ¿no? Y pues obviamente ese que más tiempo y esfuerzo llevó en su construcción, porque obviamente pues se construía una parte, luego se construía otra, y sabes que al faraón ya no le gustó, pues vamos a modificarle, ¿no? Vamos a ponerle ahora un segundo piso. Ya sabes, lo típico, ¿no? Como en todos lados. Ajá. Y bueno, se dice que más o menos, alrededor de unos 30 faraones contribuyeron con sus edificaciones, convirtiendo al complejo en un conjunto que por su tamaño, que es más o menos unas 30 hectáreas, no se había conocido jamás. Estamos hablando que prácticamente los faraones aquí es donde gastaban la mayor parte de su tiempo en construcción y en ponerle su sellito y todo, para que los Pues dioses todos lo querían voltearan. que todos querían como pasar a la historia con algo representativo Ajá, de su reinado, ¿no? Digo, eso es en todos así lados. es. Ajá. Y bueno, ahorita voy a mencionar a Luxor, pero estoy hablando más que otra cosa de la zona, no estoy hablando propiamente del templo. El altiplano en el Valle de Luxor, hace más de 4000 años, unos sacerdotes, bajo el mando de los faraones, buscaban la mejor orientación de un templo que sería el Hut. ¿Qué significa el Hut? La casa de Amón, considerando su culto. Había que considerar algo. Se podría decir que es como que bajó Amón y dijo, este es mi lugar favorito, aquí quiero que se haga mi templo. No en otro lugar, aquí. Y obviamente ese lugar estaba oculto y pues tenían que buscarlo. ¿Dónde lo encontraron? En el Valle de Luxor. Y O sea, bueno, no una en orientación Karnak, sino en el Valle de Luxor. en el Valle de Luxor, porque recordemos que está Luxor enfrente y acá está Karnak. Entonces, lo que lo divide nada más es el puro El río. río Nilo. Uh-huh. Y bueno, la orientación que buscaban a través de hilos y mediciones en base a la posición de las estrellas o accidentes geográficos, todo con el objeto de ofrecer un hogar a Amón, que representara el lugar del sol, obviamente. Y era un comienzo, perdón, en un comienzo, el dios local de la que fue Tebas en la antigua Grecia. Porque recordemos que la antigua Grecia tenía parte de lo que era Tebas, pero obviamente cuando Egipto empezó a ganar terreno, se quedó con esta parte de Tebas y ahí fue donde construyó el templo Amón.
como detalle interesante y detalle extra, que no lo mencioné aquí en la investigación, se dice que en este lugar hay un juego perfecto de sol y sombra en Karnak. O sea, lo puedes ver perfectamente tanto de noche como de día. Y de hecho, estuve investigando y muchos de los que hacen las visitas guiadas te dicen que es mejor visitarlo de noche que de día. O que lo visites en la noche, te quedes toda la noche, Como para recibir el día. veas el amanecer en Karnak y, y recibas el día y ya te puedas aventar si quieres todo el templo también de día. Entonces está interesante esta parte de los juegos de luces. La unión del sol y... está muy, muy padre. De hecho, iluminado en la noche se ve muy chido. Pero bueno, ahora sí. Tras complejos rituales de limpieza, porque pues antes estaban los griegos ahí, ¿no? Los sacerdotes levantaron un templo que cumplía con todos los requisitos para canalizar el culto al dios Amón, como el dios Amón lo mandaba. Donde su barca, Userhat, rematada con plata pura y trabajada en oro, salía en procesión en las festividades desde el núcleo del templo a través del muelle hacia el Nilo. Por eso es que se consideraba que era el lugar perfecto porque estaba pues, el río Nilo muy cerca del templo. Y pues permitía al dios Amón sacar su balsita y darle por todo el Nilo, ¿no? Y visitar a los dos Egiptos, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Que tú nos puedes explicar qué es el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Ok, bueno, se supone que estaba dividido Egipto en dos, como tú me mencionas. El Bajo Egipto estaba en la parte, o sea, extraño, ¿no? Porque el Bajo Egipto estaba en la parte alta, es decir, en la parte norte. Y, tenían a su propio faraón. En un principio tenían a su propio faraón. Y el Alto Egipto estaba en la parte de abajo y también tenían a su propio faraón. ¿Cómo se distinguía uno de otro? Bueno, porque el Bajo Egipto tenía el faraón tenía un... Como casquito. No, es como... ¿Como un toque? Fue el nombre. Como un tocado, pero era como cuadrado y le salía como un tipo serpiente, ¿no? Y el Alto Egipto era como una conificación, como un cono, que terminaba como en puntita. Como cabeza de alien. Ándale, Y se dividían, obviamente el río Nilo estaba como que dividiendo, ¿no? La parte baja de la parte alta. Pero llegó un momento en el que se unificaron los dos Egiptos, y entonces el faraón, como para hacer un tipo, ¿cómo decirlo? Una unión. No, como para aceptar o hacer esta unificación, pues se puso los dos juntos, ¿no? Los dos tocados juntos. Y ¿sí sabes por qué es que el Bajo Egipto estaba arriba y el Alto Egipto estaba abajo? No recuerdo bien. Porque el río Nilo es el de los únicos, quizá, tal vez digo una barbaridad, que corre de sur a norte. Entonces, obviamente, pues, como el flujo del río iba de sur a norte, pues tenía que estar el Bajo Egipto arriba. Porque tiene la desembocadura en el mar, ¿no? En la parte de arriba del Bajo Egipto, ¿no? Así es. Yo creo que caía el agua así y luego subía. Prácticamente así es. Ahora, voy a platicar un poquito de lo que era el templo. Bueno, la entrada entre dos inmensos pilonos, que lo investigué y los pilonos son enormes como pilares, ¿no? Que sostienen la entrada del templo, que fue lo que vieron ustedes cuando empezamos con la introducción, esa pequeña entrada que está ahí, esos son los pilonos, ¿no? De la imagen de Gerardo. Ajá. Bien, terminando pueden regresarle, y en la imagen de Gerardo, de la bienvenida, está esos dos pilonos. Pilonos. Y está precedida por unos dromos. ¿Qué caramba son los dromos? Bueno, sí, qué cosas son. Es lo que está atrás de mí, esos son los dromos. El camino del Dios. El camino del Dios. Ándale ahí. O avenida de Esfinges, con cabeza de carnero, símbolo del dios Amón. Más o menos las que existen, no las conté yo, obviamente, porque no he ido a Egipto, pero dicen que son 40 esfinges con cabeza de carnero, lo que hacen todo dromo de camino o avenida de Esfinges. Y bueno, se accede a un gran patio porticado, donde se encuentra a la izquierda
un templete al faraón Seti II, que Seti II fue el que puso la primera piedra de este templo. Una de las columnas de Targo y el monumental estatua de Pinediem I. A la derecha, el templo de Ramsés III, no el segundo, porque Seti II fue el que puso la primera piedra, Ramsés II fue el que le siguió, puso ya la estructura, y Ramsés III fue el que terminó de armar toda la infraestructura de este templo. Y luego nos encontramos con la sala hipóstila, que es una de las cosas más importantes. La sala hipóstila es eso que tú tienes allá atrás. De tu lado, todo eso es la sala hipóstila. Que voy a explicar qué es la sala hipóstila. Bueno, la sala hipóstila, como se le conoce, la sala hipóstila está al fondo con los obeliscos de Tutmos I, Tutmos I y Hatshepsut. Ajá. Después hay una serie de estancias con patios menores y el santuario, a los que solo tenían acceso el faraón y los sacerdotes. Que de Hatshepsut he de decir que la quisieron eliminar de toda la historia egipcia por ser la primera mujer faraón. Entonces, sería interesante que en algún momento pudiéramos hablar sobre esa historia porque sí, quisieron borrarla del mapa, o sea, quisieron eliminar todo rastro de ella. Y de hecho, muchos de esos pilares que están ahí atrás de ti, ¿no? Hay varias inscripciones que fueron borradas. Evidentemente, queriendo borrar la historia. Entonces, ahí cuando tú vas a Karnak, hay mucho militar, porque no hay policías, hay muchos militares egipcios que te impiden la entrada a ciertos lugares, a menos que les aflojes una lana, ¿no? Y te dejan pasar para que veas, ahora sí que a conciencia todo lo que tú quieras de la sala hipóstila. Bueno, esta sala hipóstila solamente tenían acceso el faraón y los sacerdotes. O sea, tú podías pasar, pero así como de rápido, ya, llégale, ¿no? Mientras que los sacerdotes y el faraón podían pasar todo el tiempo que quisieran ahí y en los patios y el santuario. De hecho, se dice que había alrededor de unos 4,000 monjes dentro de Karnak, más o menos. Entonces podemos decir que era una ciudad prácticamente lo que era Karnak, ¿no? Y bueno, la sala hipóstila es la parte más impresionante del templo de Karnak. ¿Por qué? Porque mide alrededor de unos 5,000 metros cuadrados, donde se erigen más de 134 columnas. Y estamos hablando de columnas muy, muy enormes, que en sus mejores tiempos tenían las inscripciones en cada una de esas columnas que hacían parecer que fuera un pergamino. O sea, hagan de cuenta que si tú la veías de frente, se veían todos los pilares con sus inscripciones y además había color, porque antes estos pilares tenían colores para que parecieran pergaminos. Entonces era impresionante llegar y ver todos los pilares como si fuera un pergamino. Y si tú los veías de frente, pues los veías de una forma. Si caminabas y los veías de forma lateral, los veías de otra forma. Entonces era prácticamente como si estuvieras viendo un pergamino, pues, en tamaño 3D y real, ¿no? Y lo de más... hecho, en una revista, perdón que te interrumpa, en una revista de National Geographic, me parece, sale una imagen como computarizada de cómo sería el templo de Karnak, me parece. De Karnak. Y se ve exactamente eso que tú dices, los jeroglíficos, el color y todo. Igual, a ver si podemos ponerla en los show notes. Sí, la ponemos en los show notes, porque de hecho sí es una cosa impresionante. De hecho, varios historiadores que de esa época iban a Karnak decían que era impresionante ver cómo estaba todo tallado, pintado, y además que todo coincidía desde la perspectiva que tú lo vieras, que se veía como si fuera un pergamino. O sea, no había algo que estuviera fuera del lugar, ¿no? Y lo más impresionante, o lo que más se ha descubierto en recientes fechas, es que nuestro amigo Ramsés II borró el nombre de su papá y puso el suyo. Porque Ramsés II se le conoce como el faraón constructor. De hecho, hay una historia de no me acuerdo creo que es en de Luxor, de una inscripción que dicen que aparece como un helicóptero y un submarino y no sé qué, y según estudios que se han hecho, no es que aparezca el submarino y el helicóptero, sino que Seti I hizo la inscripción y Ramsés encimó su inscripción, literal, así la encimó en la de Seti I, y entonces es donde se unen estos jeroglíficos, que no exactamente es un helicóptero y un submarino. Bueno, es lo que dicen. Ahí te va la historia oficial.
Lo que pasa es que Amenhotep III era el abuelo de Ramsés y su papá era Ramsés I, obviamente, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando empezaron a construirlo, él dijo, no quiero que se vea la huella del paso del tiempo más que con mi nombre. Entonces, lo que hizo fue tallaba, ordenó rayar todos los jeroglíficos y después bañarlos otra vez como una especie de cemento antiguo, los tapaba y él hacía su inscripción. Pero lo que no sabía es que su papá había sido un arquitecto. Amenhotep III había sido un arquitecto. Y Seti I no, Seti I fue el que hizo la primera piedra, como lo dije anterior, y el papá había sido arquitecto. Entonces, increíblemente, con el paso del tiempo, están votando las inscripciones de Amenhotep con las de Ramsés, porque pues el señor sí tenía conocimiento, y Ramsés nada más era un niño que quería lucirse, ¿no? Y bueno, continúo entonces. En el antiguo Egipto, la construcción de los templos iniciaba siempre desde el santuario. O sea, siempre empezaban desde donde estaba el dios destinado, ¿no? Y de ahí para el real, a lo que quisieran hacer, ¿no? Lo que significa que en Karnak se comenzó por el centro y se terminó por construir por las entradas del recinto. Todo el conjunto estaba ricamente decorado y pintado en vivos colores. Hay un detalle muy importante aquí, porque obviamente estos pilares que yo decía fueron los que se empezaron a crear después del santuario. ¿Por qué? Porque obviamente necesitaban hacer algo espectacular. Y como dato interesante, se dice que todas estas piedras que están atrás de ti, que están apiladas formando no, el otro lado. Ajá, el techo, fue lo que más trabajo les costó hacer, porque la piedra se venía abajo. Como ellos estaban obsesionados con la piedra caliza, porque pues, era lo que más tenían a la mano, entonces al momento de ponerla en los pilares, se rompía por su propio peso, se rompía y se venían abajo. Entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a mejorarlo. Y lo que hacían era, en lugar de poner el muro o el pilar, lo que hacían era poner piedras, 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 piedras. Bueno, era piedra, tierra, piedra, tierra, piedra, tierra, piedra, tierra, para que se repartiera el peso, se solidificara. Entonces cuando ponían el techo, era de otro tipo de piedra. Y entonces ya cuando lo ponían, sacaban toda la tierra, y ya que sacaban toda la tierra, ya nada más tallaban la piedra que ya había quedado, pues, obviamente por la presión, compactada, entonces ya nada más la tallaban y quedaban como pilares, para que ya no se repartiera el peso y se partiera, sino que ya quedara de una forma estable. La verdad es que tiene una ingeniería bastante avanzada para esos tiempos. Sí, Pero bueno, o sea, para hacer ese tipo de construcciones, este tipo de detalles, sí, eran bastante. estaban muy, muy precisos. Y Lo además, extraño es lo que dices, ¿no? De las esfinges con cabeza de cabra. es uno de los misterios más, Bueno, más no son grandes. de cabra, como de carnero, ¿no? Es uno de los misterios más grandes porque, o sea, las que están completas y en este camino son 40. Pero si tú te vas a la parte de atrás de Karnak, que es de las partes que no te dejan entrar, hay como miles de millones de pedazos de estas cabras. Y no solamente eso, sino también hay partes que no se han terminado de reconstruir porque no se saben a ciencia cierta dónde iban en Karnak. O sea, se tiene el templo, pero no se saben exactamente, o sea, si eran casas. Hay algunos expertos que dicen que las cabras que están en la parte de atrás o las que no están como aceptadas o no están completas es porque se estaban fracturadas o porque al momento de que las pusieron a lo mejor se le cayó el cuerno, pero aún así es muy poco probable que nada más fueran esas 40 que estaban en el camino, O porque sea, obviamente había pues más. en un templo tan grande debió haber existido más, más honor a Amón, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a encontrar con la parte más extraordinaria también después de los pilares, que son los enormes obeliscos de Karnak. Estos obeliscos fueron tallados en una roca sumamente dura, como es el granito. El granito es complicadísimo de tallar y los egipcios lo que hacían, o lo que se cree que hacían, porque tampoco se sabe exactamente sobre la ingeniería egipcia, hicieron dos experimentos. El que hablamos de Stonehenge, que era meter las maderas, hincharla, y pues ya sin broncas, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de Egipto, y en Egipto el agua es un poco escasa, entonces sería muy Desierto. complicado hacerla de esa manera.
Entonces, la segunda forma en la que se encontró que lo pudieron haber hecho era quemando la piedra, calentándola lo suficiente, hacían como pequeños fogones, así, la calentaban, y ya caliente le podían pegar y perfectamente traspasaba la piedra de granito. Como que se hacía como arena, por así decirlo, y cuando le metían los martillazos era más fácil que entrara el cincel. Es una técnica un poco complicada porque llevaría mucho tiempo en lo que se calienta la piedra y todo, pero pues bueno, eso es lo que se Les cree. estás dando técnicas y yo ni siquiera he hecho el de la madera para cortar la piedra. Ya di dos técnicas. Y Bueno, es que bueno, también debo de decir que no he tenido la oportunidad con esta pandemia de poder salir a buscar una piedra y buscar y unos un árbol. maderos gruesos para poder cortar la piedra. Entonces, he de decir también que yo tenía aquí 3 árboles cerca de mi casa y ya no hay ni uno. Es No, más, ni un tronco, porque ya los cortaron. Entonces, pues y el no sol puedo pega bien buscar. machín de frente. Sí, ahí es en donde nos podemos dar cuenta, perdón, que me salga un poco del tema, pero es donde nos podemos dar cuenta sobre el calentamiento global, cómo funciona. Porque cuando estaban los 3 árboles, incluso cuando estaba el tronco de uno de esos 3 árboles, porque había 2 árboles completos y un tronco, no se sentía tan fuerte el calor. En cuanto quitaron los 2 árboles y el tronco, literal, parece desierto. No, o sea, no hay ni sombra, ni es más, ni la sombra de las, De las casas. ajá, no, o sea, es un calor horrible. Y también es otra cosa, en Egipto pues estaría muy cabrón conseguirte un árbol porque estás en el desierto. Entonces, por eso se cree que lo más fácil era el fuego, ¿no? Pero bueno, Perdón, regresemos al tema. regresando en el tiempo, existían unos enormes obeliscos en Karnak, que fueron tallados de una roca que había dicho que era granito, y actualmente solamente se mantienen en pie 2. Pero en el tiempo de apogeo de Karnak, en el tiempo de aquellas épocas, había 13 obeliscos tallados en granito. 6 en el centro y el resto distribuidos en todo Karnak. Y las puntas estaban pintadas de oro, que reflejaba el sol, y según los grabados que contienen, fueron grabados en 7 meses. O sea, en 7 meses grabaron todos los obeliscos, o sea, los 13 obeliscos, con inscripciones a los dioses y a los faraones. Entonces, y se dice, pero ¿a qué faraones? Porque no a todos, obviamente. no, porque nada más sobreviven dos obeliscos. Bueno, Obeliscos. en realidad son 3 los que sobreviven, pero 2 están en Egipto y 1 está en Francia. Hay un obelisco en Francia. Búsquenlo. Ahí lo dejo ¿Y qué hace en Francia? Se lo regalaron los egipcios al gobierno de Francia. Uy. Y está bien conservado, o sea, no está mal cuidado, está muy bien conservado, pero evidentemente pues fue un obsequio de Egipto a Francia de buena voluntad, o sea, nadie los obligó ni nada, ¿no? Ahora, tú decías que hay que rezarle a un dios con esto del COVID. Del COVID. Bueno, me tomé la molestia de extraer un pasaje de una de las estelas de Karnak, que está dedicada al dios Amón, que es una oración de la dinastía 19, en la estela 23.077, y dice lo siguiente. Esta es una oración que pueden hacer si gustan, si ustedes creen en la magia y la revelación de los dioses egipcios, dice lo siguiente. A ti, Amón, señor del silencio, que oyes el grito del humilde. A ti... ¡Ah! Bueno, no quieren que la diga, no la digo, señor de la basura. Espera. La vuelvo a repetir. A ti, Amón... Espera. Tú me dices. Es que ya saben, aquí hay interrupciones de todo tipo. parece pueblo. Ajá, a ver, ya. A ti, Amón, otra vez el fulano este. señor del silencio, que oyes el grito del humilde. A ti imploro, porque estoy enfermo. Y una vez ya viniste a mí y me salvaste. Tú que devuelves el aliento a quien lo pierde, líbrame de la desesperanza. Tú, Amón, Ra, señor de Tebas. Esa es la oración que solía rezar algunos de los egipcios cuando tenían alguna enfermedad o que imploraban por salud. Ahí la dejo. Es es lo que rezaron cuando fueron las plagas de Moisés, yo creo. Así es, seguramente, ¿no? Y bueno, esto fue Karnak. Ahora me voy a ir a la parte del templo de Luxor, o sea, nada más vamos a tomar un pequeño puente y nos vamos a cruzar del río Nilo al río Nilo, ¿no? Ok.
Bueno, el templo de Luxor. El templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, o sea, ya nos estamos acercando más a lo que había sido conquistado por Grecia, fue construido especialmente bajo la dinastía 18 y 19 egipcias. Estaba consagrado al dios Amón bajo sus dos aspectos de Amón y Amón-Ra. Ra, que era considerado el dios del cielo y dios del sol, y el origen de la vida en la mitología egipcia. Las partes más antiguas actualmente visibles remontan a Amenhotep III y a Ramsés II. Seti es el abuelo, Amenhotep el padre, Ramsés el hijo. Así. Bueno, pero ahí entre los tres hay Sí, sí, sí. varios más, Sí, ¿no? sí, o sea, estoy hablando en términos para que me entiendan, ¿no? Bueno, O más bien sea, sería como el abuelo, el padre y el hijo en construcción, pero exactamente, dentro, o sea, para que no, porque seguramente a vamos a eso quería encontrarnos llegar. con muchos expertos Ujú. egiptólogos Sí, que van a decir, ah, ya. o que le saben mucho esta cuestión de Egipto, porque vamos a aclarar, no somos expertos en No, Egipto, no somos expertos en todos los temas que tocamos, simplemente nos gusta esta investigación, la hacemos y les compartimos lo que nosotros investigamos. Si tratamos de llevarles un poquito de ustedes, lo que conseguimos en la investigación. exacto, si ustedes son expertos y saben más, por favor corríjanos si nos equivocamos. Pero hay que hacer la aclaración entre Amenhotep, entre Ramsés y entre Seti primero, hubo Había otros otros. faraones, Ajá. muchos más. Y recordarán que hay un Alto Egipto y un Bajo Egipto. Entonces, Ujú. hay que aclarar que solamente son padre, abuelo e hijo de la construcción de De la estos construcción, templos. exactamente, a eso Así quería se les llegar. conoce. Uh-huh. Ahora, seguidamente, después de esto, se fueron agregando otros detalles por otras dinastías que ya no fueron partes egipcias, sino ya fueron tolemaicas, que ¿Eso qué son, son? los tolemaicos son los griegos, la cultura ptolomaica. Ahorita explico más esa parte. Ok. Y que fueron añadidos por Sábaco y Nectanebo I, que son parte de la dinastía tolemaica. ¿A qué quiero llegar con esto? La parte de los tolemaicos tiene que ver con todo lo que fue bizantinos, pre-bizantinos y todo esto, que tenían ya una pintura más, una arquitectura más evolucionada, ¿no? Ya había frescos inclusive en sus trazos, ¿no? De hecho, hay una parte de lo que es el templo de Luxor que están los jeroglíficos y encima de los jeroglíficos está toda la pintura tolemaica, que está una procesión a Jerusalén, que están ya las caras más realistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta parte está escondida por la seguridad en Egipto, porque Uh-huh. obviamente quieren seguir respetando la parte de decir, bueno, esto es Egipto, Egipto es los jeroglíficos, son los dioses, Ra, Amon-Ra, etcétera, ¿no? Y no ahondar tanto en la conquista que sufrieron, ¿no? Porque la cultura tolemaica tiene que ver también con la época romana, que el templo fue parcialmente transformado en campo militar. O sea, todo lo que fue el templo de Luxor lo convirtieron en un campo militar. El edificio, que es prácticamente el templo, es uno de los mejores conservados del nuevo imperio egipcio. Aún mantiene numerosas estructuras y de hecho el templo de Luxor es uno de los que está mejor, dentro de lo peor, está de los mejor conservados, más que en Karnak. Y bueno, cuenta también con un gran pilonio en el que el visitante, o sea, nosotros si vamos a ir, puede atravesar dos grandes peristilos y la columnata monumental que enlazan entre los dos patios. Y se van a decir qué son los peristilos y qué es la columnata monumental. Bueno, son todos los pilares y lo que cubre como un techo. Ajá. Todo hecho de piedra. Y muchos van a decir, ¿y por qué? Bueno, porque recordemos que el templo de Luxor para los egipcios decía que ese tenía que ser el lugar de los dioses en la tierra. Entonces, como había dioses que no podían tolerar el sol, les ponían su sombrita. Y para los que sí podían tolerar el sol, dentro de los techos había unos pequeños cuadritos que hacían como si fueran lumbreras. Que Caía es el sol. extraño, ¿no? Que no se podían soportar eso porque se supone que ellos no podían estar en eh, la oscuridad. Bueno, exactamente. Por eso había esta división entre el sol y la oscuridad. O sea, haz de cuenta que eran unos cuadros, o sea, el techo era un cuadro enorme y en medio hay un cuadrito. Que tú dirías, bueno, ese hoyito en cuadrito, pues no alumbraría nada. Pues, ¿qué crees?
que alumbra bastante. No entra el sol para quemar, o sea, no te quemas y de ¡ah! Mis ojos, pero cuando cae el rayo del sol, alumbra perfectamente toda la caminata, toda esta parte de la travesía para que tú entres entre los dos patios. Porque, vuelvo a repetir, era como para cuidar a los dioses, que no se quemaran, que no les diera el solecito, ¿no? Y además tiene una temperatura bastante agradable adentro del santuario. Para lo mismo, ¿no? Y bueno, el santuario propiamente dicho es la residencia de Amón de Opet. Digámoslo así, la mezcla de ambos dioses, tanto la adoración de Amón como la adoración de Opet. Al igual que las salas que conservan una gran parte de sus baldosas. Prácticamente el templo de Luxor cuenta con toda la arquitectura como se encontraba en esa época. No hay tanta restauración, no se ha metido mano de obra moderna, por así decirlo. Lo único que está modificado es la parte donde está este muro de la cultura tolemaica y de la época romana, ¿no? Que es lo único que se vio alterado, que se alteraron muchos jeroglíficos porque obviamente pues, está tapado con la pintura de los romanos y de los tolemaicos, ¿no? Pero de ahí en fuera todo sigue normal. Igual. Ajá. Bueno, casi igual. Sí, forma parte del conjunto denominado de la antigua Tebas y que está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 79 también, al igual que el templo de Karnak, ¿no? Ahora sí vamos a entrar, porque decía yo que el padre, el hijo y el abuelo. Bueno, la construcción fue ordenada por Amenofis III. A un O arquitecto. Amenhotep III. Ajá. A su arquitecto, Amenhotep. O sea, él la ordenó, él puso la primera piedra, Amenofis III. Y su arquitecto, Amenhotep, fue el que la levantó. Ah, No, caray, a ver, ahí ya no, me ahí entró voy, en duda, porque no se supone que Amenofis y Amenhotep son los mismos. ahí voy. Este es Ah, Amenofis III, no Amenofis nada más. Lo que ajá. pasa es que Amenhotep se le considera el arquitecto. Así se le llamó. No estoy diciendo que fuera un arquitecto, o sea, no estoy diciendo que él fuera un ingeniero. Así se Okay. le consideraba. Ajá, a ver. Es el título que le pusieron. Ah, ok. Porque cuando muchos lo leen, ay, o sea, él era el ingeniero, era un arquitecto. No, 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 no. Así se le conocía, ya que se le consideraba que era el que hacía las mejores construcciones y las mejores diseños, por así decirlo, de la época. Entonces, obviamente, este Amenhotep se le considera el arquitecto por eso, porque hacía muy buenas obras. Y bueno, esta parte del templo de Luxor se considera uno de los lugares más maltratados por Akenatón, el faraón hereje. ¿Saben la historia de Akenatón? No, bueno, más o menos, pero no me acuerdo bien. A ver, cuéntame. Bueno, Akenatón quería borrar a muchos de los dioses, porque él quería sobresalir y decir que él había sido uno de los máximos faraones, casi, casi tocado por los dioses. Entonces, mucho de este templo, de lo que tenía de jeroglíficos, mucho de lo que tenía de estatuas, mucho de lo que tenía de templos, Akenatón lo que hizo fue llegar, tirarlos o bien rayarlos y decir, no, aquí solamente va a existir yo. Quiero que me adoren a mí como si yo fuera un dios. Entonces borró muchos de los jeroglíficos, muchos de los templos para Amón, muchos de los templos para Ra, etcétera, ¿no? Y se dice que es uno de los faraones herejes porque él no creía en los dioses. Él quería que lo adoraran a él, no adorar a los dioses. Entonces, obviamente, cuando llegó al templo de Luxor, fue uno de los que más maltrató, fue de los que más deshizo, ¿no? Y bueno, como dato curioso, de hecho, el templo de Luxor está construido de otros templos. De pedazos de otros templos se construyó este templo. De los que ¿Por había qué? seguramente destrozado a Kenatón. Exactamente. Entonces decía, bueno, este pedazo a lo mejor es de un templo a Ra. Bueno, voy a reconstruirlo y lo voy a llevar a Luxor bien, bien armadito y todo para que quede bonito. Por eso es que muchos, ¿cómo se llaman estos que? ¿Escribas? No, muchos de los que buscan en la tierra, se me fue el nombre. ¿Arqueólogos? Muchos arqueólogos la están viendo muy dura en Luxor, porque obviamente cuando quieren armar un templo o quieren armar alguna pared, se encuentran con muchos jeroglíficos.
y dicen, ah, cabrón, pues si es una pared, ¿cómo es que tiene tantos jeroglíficos? Bueno, pues porque de un frente era de un templo y a lo mejor la parte de atrás era de otro templo. Entonces tienen que hacer que encaje la historia de acuerdo a lo que Como tienen. lo que pasó o lo que pasa aquí en México, ¿no? Que muchas de las construcciones que se hicieron después de que destrozaron el Templo Mayor y todo lo que había en el centro, lo construyeron con las piedras de esos templos. Entonces ahorita que están saliendo a la luz es así como de que, esto estaba en el Palacio de Moctezuma y qué hace acá en tal lado, ¿no? Y de hecho está increíble porque ahí en las fuentes, les voy a poner un documental que vi, en el que el chavo el arquitecto, literalmente tiene que, Arqueólogo. Arqueólogo, perdón, le toma la foto a la piedra y corre a su computadora y las empieza a armar. Espérame. Dice esto. Ya, perdón, es que tuvimos unos pequeños detalles técnicos, pero ya. Entonces, toma la foto el arqueólogo en ese, Sí, a esa piedra. Ajá. Y corre a la computadora, las descarga y hace como el rompecabezas, lo va uniendo. Entonces ya es más fácil nada más mover esas piedras y llevarlas y colocarlas. Porque es lo que él dice, imagínense en esa época, pues si querían rearmar, pues era mejor tirar y volver a armar, ¿no? O sea, no tenía caso rearmar una columna o rearmar un templo, pues era más fácil tirarlo y volverlo a hacer, ¿no? Es algo parecido a lo que vi un especial, bueno, un documental sobre sobre Hagia Sofía, o Santa Sofía, en donde hicieron como la investigación de estos murales católicos o cristianos, en donde estaban como los angelitos y cosas así, pero que los musulmanes taparon y pusieron cosas, obviamente, hacia el Islam. Entonces, hacen como esa reconstrucción, obviamente, por internet. Entonces, me supongo que debe ser algo parecido. Sí, y tienen que tomar la foto y te digo, dicen que es más fácil, o sea, toman la foto de la piedra enorme, corren, la descargan y nada más la van uniendo, para que ahora sí ya con la maquinaria necesaria nada más las colocan y ya se queda el muro como tiene que ir. Okay. Está interesante, pero bueno, ahora sí, describo más o menos lo que es este templo. En de Luxor. Ajá, el templo completo cuenta con una naos, que la naos es la cámara interior de un templo, de acuerdo a la arquitectura clásica, ¿no? Y que comúnmente mira hacia la entrada, en una cuestión de prácticamente pues, es una entrada como cualquiera, nada más que le llaman naos, ¿no? El santuario de la barca, que ya había mencionado anteriormente, de la barca de Amón. La Está sala de muy ofrendas. interesante, perdón, que es muy interesante la historia de esa barca y el por qué se dice que Amón está cruzando el cielo con la barca. Es muy interesante el mito de Amón, pero habrá otra oportunidad. Si nos da tiempo, ahorita lo cuento. Ajá. La sala de las ofrendas y una antecámara. Y todo esto está precedido por una sala hipóstila abierta a un gran patio cuadrado, el patio solar. Aquí sí pega de todo el sol y ahorita explico cómo. Rodeado por 3 de sus lados de una doble hilera de 74 columnas papiriformes. ¿Qué significa papiriformes? Lo que expliqué anteriormente, que De tienen forma papiroflexia. de papiro. Ajá. Ahora, ¿por qué aquí digo que sí pega el sol, o sea, ese patio solar? Porque conforme se va moviendo el sol, o conforme va pasando la estación del sol o las posiciones del sol, se va reflejando en distintos partes de estas columnas que te van contando ciertas cosas de la historia, tanto del templo, como de los arquitectos, como de los faraones. Y en la noche, cuando ya se acerca la noche, se dejan de ver también ciertas partes de las columnas. Entonces, realmente está interesante esta arquitectura, está muy bien pensada. Uno pensaría que, bueno, primero que nada, la parte del camino, ¿no? En la que nada más alumbra una cierta parte del sol y lo demás es sombra, ¿no? La temperatura del templo y esta parte en la que sí te quieren que te pegue totalmente el sol para que veas bien la historia. Que de hecho es increíble porque cada una de estas plataformas o estas sala hipóstila, casi todas tienen inscripciones dedicatorias. Se les llama cartucho. Los cartuchos son las firmas de los faraones. La gran mayoría de quién crees que sea. De Ramsés. Así es.
Bueno, Ramsés II. Ajá, la gran mayoría de las inscripciones o de los cartuchos son del faraón Ramsés II. Entonces, obviamente, pues están los sellos del faraón por todos lados, ¿no? Pero no solamente de él, sino de otros tantos, ¿no? Pero la gran mayoría son de Ramsés. Ahora, el conjunto, o sea, todo el conjunto del alrededor y del templo, por sí mismo es imponente. O sea, imagínate ver todo eso en columnas, en Bueno, arquitectura, ya simplemente el en todo el... tamaño de esto es imponente. Si en las fotos se ve imponente, imagínate ya en lluvia todo color. No, y más o menos, una columna, más o menos, mide 20 metros. Más o menos. Formada por un No, grupo pues, monumental que marca la entrada del templo. Obviamente, los más grandes, no los de 20 metros, sino los más grandes, están en medio para darte la bienvenida al templo. Y bueno, probablemente todo el reinado del faraón se llevó en solamente construir estos pilares y esta arquitectura. Y bueno, como lo hizo en Karnak, para el patio de su padre, Amenhotep III, destruyó, sin duda, un templo más antiguo para así poder edificar la estatua de Hatshepsut. O sea, el templo de Hatshepsut y la estatua de Hatshepsut rompió varios templos de alrededor de Egipto y los llevó ahí para hacer exclusivamente la estructura del templo de Hatshepsut y el, la estatua de Hatshepsut. que posteriormente la tiraron, la deshicieron y se supone que ya Exactamente, no existe. así es. Y además son de difícil acceso. El que tú puedas entrar a estas zonas son muy complicadas porque fueron modificadas en la época grecorromana. Muchas de las edificaciones del templo de Luxor están modificadas. No se tocó la arquitectura, no se tocó la distribución, pero las entradas sí fueron modificadas a como si fuera un templo grecorromano. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, voy a tocar un tema que es un poquito trucutru, por así decirlo, muy truculoso. Truculento. Ah, En tiempos históricos, el templo ajá. de Luxor y el templo de Karnak estaban situados a no más de 3 kilómetros uno del otro y estaban comunicados por una impresionante avenida de las Esfinges. ¿Te acuerdas que te conté que había muchas regadas en Karnak? Ujú. Como las que están Bueno, atrás de ti. ajá, se dice que Ujú. estaban conectadas por un camino de 3 kilómetros que estaba vallado por estas esfinges. Y en su día más bello, o sea, en bellos días y bellas noches, estaba enmarcado por... ¿Cuántas esfinges crees? Pues si dijiste que había 40, Ujú. eh, pues unas 80. 600 esfinges. Oh, Nada más en esos 3 kilómetros para unir el templo de Luxor y el templo de Karnak. Y actualmente, las que están atrás de mí, solo se pueden ver al inicio de la avenida de las puertas del templo, del Luxor. Pero aún así, nos recuerda el máximo esplendor que había de ese templo. Imagínate ver 3 kilómetros de esfinges así. no, aparte es impresionante. Yo recuerdo, vimos la serie de Moisés y De los 10 Moisés. mandamientos, que por cierto, Ajá. si la pueden buscar, la serie de Moisés y los 10 mandamientos, no tiene nada, bueno, sí tiene que ver con lo religioso, pero está como más histórica. Ajá, Entonces no está tan... está muy buena, la recomiendo al 100%. Ahí las imágenes de Egipto eran impresionantes, el palacio de Ramsés, toda la caracterización de las calles, el cómo los hebreos construían las pirámides, porque ellos eran ¿cómo se llaman estos? Los esclavos. No, o sea, se ve Ujú. impresionante cómo van subiendo las piedras para formar la pirámide creo que ahí de hecho forman una esfinge también, ¿no? En una serie, no me acuerdo, algo construyen, pero se ve Ujú. impresionante. Ahora imagínate, eso está hecho obviamente por computadora, me supongo, a pequeña escala. Ahora imagínate verlo así. Y ahora imagínate 3 kilómetros. O sea, estamos hablando de 600 esfinges. O sea, si ver las 40 que están atrás de mí
que están medianamente cuidadas y medianamente en buen estado. Ahora imagínate las 600 en su máximo esplendor. Y además marcando el camino entre los dos templos. O sea, si tú te ibas por todo ese camino de Esfinges, llegabas a Luxor. Si te regresabas, llegabas a Karnak. Entonces imagínate lo maravilloso del camino. Sí, Y bueno, padrísimo. ahora, si eso te maravilló, voy a darle cierre con una teoría que existe sobre la arquitectura del templo de Luxor. Que la verdad, cuando yo la leí y vi las imágenes, que voy a dejar en los show notes, sí me quedé así de, ¡oh! Tienen toda la razón. Pero bueno, ahí va. El templo de Luxor tiene una desviación inexplicable en el eje de construcción respecto a todo el templo. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que los egipcios no daban paso sin guarache, o sea, todo lo hacían a la perfección, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La proporción áurea, que todo fuera del tamaño exacto, que todo midiera lo que tenía que medir, etc., Pausa. ¿no? Para los que no saben qué es la proporción áurea, ¿nos podrías explicar qué es la proporción áurea? La proporción áurea es la proporción que se considera perfecta o divina, que es la que tiene toda la naturaleza. Por ejemplo, la figura de los caracoles, la conchita, tiene la proporción áurea, es perfecta. Todas las casitas Caracoles. de los caracoles forman un círculo perfecto, tiene una La proporción perfecta, casita. ¿no? Si Ajá. tú revisas, por ejemplo, en la naturaleza, los girasoles también tienen la proporción áurea. Pues es la proporción perfecta. Se dice que para que un ser humano tenga la proporción áurea, pues tendrías que medir todo, por ejemplo, tu pie, si te lo pones aquí en el antebrazo, ¿no? Debería de medir lo mismo que lo que te mida la mano, lo que te mida la cara, y esa es la proporción Pues áurea. no. Está cabrón, ¿no? Ajá. Entonces, ellos buscaban que hubiera esa proporción áurea. Ya, gracias. Si no como tal una proporción áurea, por lo menos que se acercara a la perfección, ¿no? Que un cuadrado fuera un cuadrado, que un rectángulo pues fuera un rectángulo, ¿no? Pero aquí sí hay un error. Un error. Ok. Y que gracias a esa arquitectura desviada, ¿no? Ajá. Digo desviada, Entre comillas. eh, ajá, ocuparon para dejar plasmado en el pavimento de distintas partes del templo y desde una vista satelital, si las coloreas, o sea, tomas una foto satelital, blanco y negro, de todos los templos y del suelo, si las coloreas en el lado adecuado, forman la cara del faraón. Oh my God. Al seleccionar las zonas del pavimento diferentes a las de todo el templo. O sea, vuelvo a repetir, se supone que cada piedrita, ¿no? Cada parte tiene que ir recta. O sea, un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo. Si tú solamente coloreas las que están diferentes, por ejemplo, las que están en triángulo, las que están en hexágono, las que a lo mejor están medio chuequitas, etcétera, forman la cara del faraón, ¿De qué faraón? ¿De cualquiera? de cualquier faraón. O sea, un faraón. Ujú. Pero solamente visto desde arriba, o sea, de forma satelital. ¿Y cómo iban a saber que ya no volaban? Ah, ahí está la primer teoría. Esa es la primera pregunta que te vas a hacer. ¿Cómo es posible que coloreándolo se vea la cara del faraón? Bueno, ahí te va. Las claves de este descubrimiento no las digo yo, no me fumé nada ni estoy ebrio, estoy tomando agüita. Aparecen en un libro que se considera una investigación sin precedentes llamada Temple del Hombre. Temple del Hombre, de René Adolf Schwaller de Lubix. Este libro lo pueden encontrar en Amazon, ahí está, cuesta como 80 pesos, no está tan caro, y relata todas las hazañas que se llevaron a cabo en cada uno de los templos en Egipto. Desde teorías conspirativas, desde teorías de la arquitectura, esta teoría del pintado del faraón también, y una más, ahí va una más. No solamente se muestra este mensaje oculto, el de la cara del faraón, sino que cada parte de la cabeza, si tú pones el templo completo así en una foto aérea, se forma un muñequito, así. Ahorita lo explico. En que la parte de la cabeza, o sea, lo que sea la cabeza en el dibujo, corresponde a una sección. Por ejemplo, el cráneo de nosotros, es la parte donde se encuentran los santuarios. ¿Ya vieron la relación? O sea, cráneo,
santuarios. Ok. ¿Ok? El recinto dedicado a Amón corresponde a la cavidad oral, Ujú. porque Amón nos daba ¿qué? ¿Vos? Ajá. Y clarividencia, ¿y qué te leí en la oración? Salud. Ok. Las clavículas se representan con las paredes del templo, las costillas con las columnas y las dos rodillas del templo cuando lo dibujas, como si Ajá. fuera un muñequito, son los dos colosos de Amenofis III, que sería lo que sostiene al templo, de llamarlo de alguna forma. La tiroides aparece en las escenas que hay en el templo que hacen relación a la infancia del faraón. Y se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, que la tiroides es la que indica prácticamente que, marca la glándula tiroides. El Pues, crecimiento. ajá. Entonces, obviamente, en esa parte de aquí, cuando tú ves el dibujo, se ve perfectamente en esa zona. Cuando tú vas al templo, ahí está todas las escenas de la infancia del rey. Las Ya cuerdas me noté. vocales, ajá, las cuerdas vocales aparecen en donde solamente se puede leer en el templo. O sea, es el único lugar donde se puede leer cómo se le da el nombre al rey. Es el único lugar de todo el templo, o sea, la parte de las cuerdas vocales, en la que se pronuncia el nombre del rey. Pausa. Estaba buscando en Amazon, no está en 80 pesos. El más barato Yo está lo vi en en 80, 383. probablemente lo vi en dólares. Es que tú Probablemente, tienes, sí. es que tú tienes Amazon, yo no. No, Tú no eres tengo pudiente. Amazon, no tengo Amazon. Un alma caritativa me ayuda a ver mis series en Amazon, pero no, no tengo Amazon. Bueno, Ajá. técnicamente eso es lo que te distribuye el templo, si tú O lo ves sea, desde una en este vista. libro que tú dices de Templo en el Hombre, ¿se llama? Ajá, El templo Templo del en el hombre, Hombre, arquitectura Arquitectura sagrada. Sagrada y el Hombre Ujú. Perfecto. Ahí es Ajá. donde nos habla sobre eso Ambas teorías, la teoría de la cara del faraón y y lo la del del cuerpo. cuerpo del faraón. Y donde nos dice esta parte de las cuerdas vocales, que es, o sea, Es donde se nombra lo que representa las cuerdas vocales, es en donde ajá, se nombra ahora el sí rey que del lo que faraón. se nombra el nombre del rey. Ujú. Ok, ajá. Está interesante, ¿no? Voy a buscar si está en PDF para descargarlo, porque Descárgalo, está interesante, sí, porque porque está muy interesante. te habla de todo lo que es los templos, no solamente pues religiosos, sino también las pirámides, Luxor, ¿no? Y qué teorías o qué probables ideas puedan Ujú. formar o qué simbologías puedan formar, ¿no? Claro, porque digo, Egipto también siempre ha sido como un misterio, ¿no? En Ujú, todo, 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 todo. De hecho, yo veía ahora que estuve haciendo la investigación para lo de Atlántida y Lemuria, ujú, vi un documental en donde pasaba precisamente una arqueóloga que está estudiando las pirámides y decía que ella le daba mucho coraje estas ideas conspirativas o ujú. conspiratorias, no sé cómo se Conspiranoicas. diga. um, ya sabes que mi juego de palabras es muy malo, pero Ujú, donde decía que ella le chocaba este tipo de ideas ujú, porque los egipcios les había costado mucho trabajo ingeniárselas con lo poco que tuvieran de herramientas para construir estas maravillas, como para que se dijeran este tipo de cosas. Sin embargo, hay muchas teorías como las que tú nos acabas de decir y muchas de las que mencionamos en el podcast de Lemuria y de Atlántida, y lo que hemos hablado de Stone Age, y lo que hemos hablado de los Oparts, y lo que hemos hablado de todo este rompehistorias, parte uno y parte 2, ujú. eh, que sí te hacen dudar, que sí te hacen pensar, y que sí es así como de, ¿qué está pasando? Y pues también esta parte de lo que decían, de lo que dicen mucha gente, ¿no? De que los dioses con cabezas de animales, estas esfinges que no se saben así si es cierta si es cuerpo de león, con patas de qué, con cara de qué. Entonces sí es algo como bastante No, extraño, y ¿no? aparte yo no quise entrar en la parte mística, ¿no? Ajá. Pero sí nos habla de una cultura que manejaba la ciencia, las matemáticas, la geografía, la La medicina, la astrología, astrología. la astronomía,
la Ujú. magia, pero imagínate también hacer un simbolismo, porque también hay un simbolismo detrás. O sea, si ya cuando tú haces todo el templo y pones la cara y pones los brazos, pones las rodillas y todo tiene un simbolismo de realmente no mames, porque todo coincide, ¿no? O sea, el único lugar en donde se menciona el nombre del faraón, el único lugar en el que puedes ver el pasaje y de la infancia del faraón, ¿no? Es como de wow, ¿no? Y retomando un poquito lo que tú decías de los jeroglíficos y todo, es de los pocos templos, el de Luxor, Ujú. en los que se encuentran esos jeroglíficos que tú dices, los de forma de helicóptero, los del submarino, los del ovni, ¿no? Y además es de los pocos templos en Egipto en los que tienen cabezas alargadas, enormes, en la entrada. O sea, está la figura de la cabeza y está Ujú. la forma como si fuera de alguien, de un alien tradicional, ¿no? Entonces, es un misterio enorme, ¿no? Porque aquí sí te estarían dando la razón o la luz verde de decirte, güey, los dioses vienen de otro mundo, ¿no? Porque recordemos que Luxor y Karnak eran los templos de los dioses en la tierra, Ujú. ¿no? O sea, ya de cuando te hablan de que no quiero que se quemen por el sol, quiero que la temperatura esté bien en mi templo, quiero que aquí sí pegue bien el sol porque vas a poder ver bien la historia, etcétera, te hace pensar que, pues bueno, te están hablando de un dios que, pues poco o mucho se ve afectado por las condiciones climáticas de la Tierra, ¿no? Y aparte Entonces esas, está estas interesante. medidas, ¿no? Estas medidas que dices, o sea, de que se ve desde arriba y que se ve la cara, bueno, la cara del faraón o la cabeza del faraón. Luego también Y está esta teoría de que están unidas en línea imaginaria la pirámide de uh-huh, Keops, la de Teotihuacán y creo que una las chinas. China, ajá, que Uh-huh. están en línea recta, digámoslo así. Eso también es así como de, No, pues si son civilizaciones completamente distintas y divididas por muchos kilómetros de ahora, distancia, ¿no? ahí te va otra cosa. Ya si quieren para cerrar, porque ya nos estamos pasando un poquito Sí, del tiempo. ya, un poco. Hay algo que también se menciona mucho, que bueno, todas las puntas que terminaban en forma cónica, ¿no? O Ujú. sea, en triángulo, ¿no? Estaban bañadas en oro. Y tú dices, güey, pues ¿para qué nada más la parte de triángulo, ¿no? O sea, una base triangular, ¿por qué tiene que estar siempre bañada en oro, ¿no? Por ejemplo, las pirámides de Keops y la de Miserino, ¿y cuál es la otra? La de... Teotihuacán, no, no, ahí en Egipto. Giza Es la pirámide Giza, ajá. o Gizeh. Dicen que la punta tenía oro, ¿no? Y si Ajá. se dan cuenta, ahorita ya no hay puntas. Ujú. Y estos obeliscos que están aquí en Karnak y en Luxor, también Ujú. estaban bañados en oro. Y Y ya tampoco tampoco ya tienen, no tienen oro. ya no tienen bañado en oro. Bueno, que también estaba leyendo un artículo en donde los saqueadores de Ujú. tesoros, antes de que descubrieran la tumba de Tutankamón, perdón, eh, sacaban las momias y las vendían así como mercado, así como Ah, no, el sí, paso sí, que sí, está sí. aquí, ya sabes, en donde venden Ujú. cosas ahí todas bien feas, o gente que, El pequeño Tijuana. pequeño tipana, dices tú, Ujú. así que sacaban y las ponían así como están las esculturas de aquí, las ponían en las momias, y pues que ahí se perdieron muchas momias de muchos faraones. Sí, pero ahí te va la teoría sobre lo de la que te decía del oro, Sí. de las puntas. Y ya con esto cierro ya para despedirnos, lo Ay, es prometo. que este tema se me da para mucho. Ok. Dicen que el mago David Copperfield, Ajá. esto no lo puedo dar como una fuente ni nada porque yo lo escuché, Ujú. entonces no sé si sea cierto o no. Ok. El güey quería hacer un espectáculo en Egipto, Ajá. más puntualmente en las pirámides. Ok. Y el güey iba a aparecer en la punta de las pirámides, iba a poner su típica mantita, ¿no? Y al quitarla, iba a poner una punta de oro en las pirámides. O sea, Ajá. las iba a reconstruir, Ajá. por así decirlo. Y al enterarse, el gobierno egipcio dijo, va para atrás tu evento. Que él dijo, pues, ¿por qué, güey? Pues si así estaban antes, pues déjenme ponerlo, ¿no? Y le dijeron, no, puedes poner lo que quieras, pero menos oro.
Y muchos dicen, muchos conspiranoicos, yo no comparto la idea, pero dicen que comúnmente ponían estas puntas de oro para hacer como una especie de señal, arriba, abajo, abajo, arriba, con los dioses. Entonces, por si sí o por si no, supongo que si algo saben los egipcios, han de haber dicho, si lo pone este güey. Vamos a hacer ahí una llamada. ¡Hey, aquí estamos otra vez! Bueno, que como tú decías hoy en la mañana, ¿no? Ese es el año de las apariciones o del reencuentro con los alienígenas o con los ¿Y se acuerdan ovnis. que les dije? Pongan atención en Egipto. Sí. Ahí está. No, y bueno, finalmente todos los rompehieras de los que hemos hablado, vuelvo a repetir, Lemuria, Atlántida, Göbekli Tepe, Derinkuyu, hablan sobre esta aparente existencia, lo hago entre comillas porque no lo sabemos a ciencia cierta, que yo no lo descarto, pero tampoco lo afirmo porque no lo... Solamente he sido, puedo decir que he observado objetos voladores no identificados en muchas ocasiones, salvo el de la vez que te grité como loca histérica diciendo un ovni, y era un helicóptero. Pero sí he visto esos objetos y no puedo decir si sí o si no, pero los he visto. Pero todas las civilizaciones como que nos dicen, ojo, aguas aquí. Y pues antes no había todo lo que hay ahorita de temores, ¿no? Simplemente... Pero mira, fíjate que esos temores yo creo que no están infundados en algo real, o sea, están como por la desinformación, porque en realidad no sabemos a ciencia cierta. O la máxima información, porque O la antes no máxima existía, información. o sea, en ese tiempo no existía esta situación de que, ay, es algo malo el ovni, ¿no? O es algo malo si nos visita alguien, o sea, no. Sí. Ellos lo veían más como cuestiones místicas o deidades o cosas así, ¿no? Sí, Entonces, o propias de la cultura, ¿no? Porque también hay que decirlo, propia de la cultura. O sea, si tú veías esto, pues era un dios al final del día, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con los de América cuando vieron a los poderosísimos Vikings, ¿no? Que dijeron, pues son los dioses, ¿no? Porque tienen la piel blanca, tienen la barba, ¿no? Etcétera. Por las leyendas que decían que iba a regresar un Sí, pero volvemos a dios lo en mismo. forma de, ¿no? Es algo que no tenemos la certeza porque es como si ahorita le dieras un celular a un cavernícola, ¿no? El cavernícola no sabría qué es y te lo adoraría como si fuera un dios, ¿no? Entonces, obviamente es complicado, ¿no? Es una teoría que a lo mejor si quieren hacemos un en vivo y platicamos esto ya más a fondo ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, ¿no? Exactamente, ahí coméntenlo. Pero bueno, antes de que cerremos, Ajá. voy a dejar un pequeño detallito aquí. Si me responden la siguiente pregunta, les vamos a regalar, les vamos a enviar, la señorita y yo, el guión que ustedes quieran, del capítulo que ustedes quieran, firmado, autografiado, dedicado, más tal vez algún regalo de la señorita o mío. Quien me responda uno de los misterios más grandes de la vida, que es ¿por qué en las pirámides de Egipto no hay jeroglíficos y en los templos sí? ¿Por qué no se han encontrado más que algunas tumbas en las pirámides de Egipto cuando dicen que se habían hecho para meter ahí las tumbas, ¿no? Solamente hay un jeroglífico en una de las pirámides. Ese no cuenta, porque ese dicen que lo hicieron después. Entonces, ¿por qué no hay jeroglíficos en las pirámides si eran tan importantes para los egipcios? Y en los templos sí hay. Ahí lo dejo de tarea. Quien nos responda con algo lógico, con fuentes, justificado y en equipos de dos. No, equipos de dos no. Ah, equipos de dos no, individuales. Pero sí, quien me mándenlo conteste, a nuestro inbox en Facebook o a nuestro inbox en Instagram o a nuestro correo electrónico para que, que por cierto, creo que no hemos puesto el correo electrónico en las redes sociales. no importa, luego lo pones. Sí, de todas formas ya saben que es @rollos de escalera en Instagram, Facebook, YouTube, ahí nos encuentran, mándenlo. Mira, no lo pongan bueno, si quieren que todo el mundo se entere de su respuesta y qué tal si alguien se las piratea, entonces mejor pónganla en mensaje mensaje privado. privado. El correo es
rollosdeescalera7@gmail.com. Entonces también pueden mandarnos el correíto ahí a rollosdeescalera7@gmail.com o en nuestras redes sociales como @rollos de escalera, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí nos encuentran. Y ya saben, el regalo, te van a ir rayados este Así inicio de año. Así es. Pero bueno, y comenten, nos despedimos. digan si les gustó, si quieren saber algún tema en especial, si quieren que hablemos un poquito más sobre cuestiones de algo misterioso. Y con Yo nada más estoy investigamos. emocionado porque ya viene febrero. Sí, este es nuestro penúltimo capítulo. Este es nuestro penúltimo, qué bueno que lo dices, nuestro penúltimo capítulo de Rompe Historias. El siguiente capítulo también se viene muy jugoso. Y febrero tenemos unas sorpresas porque vamos a cambiar un poquito la parte de Rompe Historias. Vamos a hablar de otros temas ahí interesantes justo por el mes del amor y la amistad. Y más, ya lo veremos. Pero bueno, tenemos sorpresitas. Y pues bueno, comenten y tenemos unos saludos. Ya saben, obviamente al anónimo, el anónimo siempre nos pide saludos. Ese anónimo. ¿Y tú tienes saludos? Yo, pues, no. Bueno, es que no me he metido a la página, he estado muy ocupado haciendo las investigaciones para febrero. Y realmente he estado hasta el full. Ahora sí, créanme, rolleros, lo que viene en febrero sí. Qué bárbaro, ¿eh? Respeto. Qué bárbaro. Yo sí tengo saludos para Jorge Omar Hernández. Gracias, amiguito. Te quiero por siempre estarle dándole like a nuestros videos y a nuestras publicaciones. Entonces, saluditos a Omar. Saluditos también a... Tenemos aquí a Marisela Muñoz. ¿Quién sabe quién sea Marisela Muñoz? Pero saludos. No es cierto, amiga, te quiero. Y, pues, bueno, sí, me mata si digo que no sé quién es. Es cierto, amiga, te amo. Sam Mead también le da like a nuestras publicaciones en Instagram. Saludos. Y pues creo que son todas las personas que tenemos aquí por este video. Así que pues síganos, denle like si quieren. Isabel Cerón también, saludos. Y cualquier cosa que quieran saber, escríbanos, comenten y sigan dándole amor a nuestras publicaciones, por favor. No se pierdan los rollitos también, los rollitos salen los lunes. Pues ahí estamos en redes sociales, ¿vale? Vámonos. Cuídense. Bye. Primero se extiende y ahora ya vámonos. Que el poder de los faraones los acompañe. Está bien, ahí récenle al Dios que dijo de la salud. Nos vemos, cuídense. Bye. Vámonos. Bye.